De hecho, cuando yo estuve trabajando en el Estado de México, me discriminaba mucho por ser indígena. Pues aquí lo que pasa es que a veces las mujeres salen maltratadas por los hombres. Porque aquí lo que padecemos de doctores, clínica, medicamento. Y si no nos dejamos bascular, nos suben y nos llevan al juez cívico. Las comunidades indígenas por naturaleza han sido invisibles para el gobierno, invisibles para el resto de la sociedad. El color de la tierra es el color de los indígenas de nuestro país. La realidad de los indígenas puede documentarse en muchas zonas, como aquí en Hidalgo, en la región Nahua, Tepehua y Otomí. Lo que encontramos es la constante violación de sus derechos y lo que ha ocurrido desde hace 500 años, la realidad de la discriminación. Santana Tzacuala se encuentra en la región Tepehua, Otomí y Náhuatl del estado de Hidalgo, una comunidad indígena donde la pobreza se extiende lo mismo por los inaccesibles caminos que por la falta de lo más elemental: salud, trabajo, educación. Conocimos a las mujeres de 3 distintas generaciones. Sobre el perfil de la población indígena, hay un dato procedente del censo 2010 que destaca: de los más de 6 millones de personas hablantes de alguna lengua indígena, en el México de hoy, 1 de cada 3 tiene menos de 20 años. De hecho, cuando yo estuve trabajando en el Estado de México, me discriminaba mucho por ser indígena. A veces me trataban mal. Y es cosa que no debería de pasar, porque no se dan cuenta, pero lastiman a las personas. La lastiman y sí, su autoestima baja mucho. Para los jóvenes indígenas, la discriminación y la exclusión social, el olvido histórico que padecen los suyos, se traduce en la singular orfandad de la falta de futuro. Es difícil porque a veces uno quisiera avanzar más, quisiera tener un futuro más sentado ya, pero no se puede porque pues, no hay trabajo, no hay nada. Entonces, sí, es difícil para nosotros los jóvenes porque no tenemos un futuro real. Tenemos que ver a otros lados, tenemos que irnos de aquí. Cifras como la proveniente del censo 2010, donde se indica que el 62% de los indígenas mexicanos habita en localidades de menos de 2.500 habitantes, en la realidad se traducen a la falta de lo más elemental. En Santana Tzacuala no hay una sola farmacia. Y necesitamos, como dicen, una farmacia que haya para que no corramos a Casuchitlán a traer la medicina, medicamento, no hay. Aquí nos hay unos cuantos medicamentos, pero cuando no hay medicamento, nos mandan hasta Casuchitlán o a veces hasta Tulancingo. El catálogo de las necesidades en esta comunidad, como en muchas de la región, lo mismo que en las comunidades de la geografía humana que se extiende por Chiapas, Guerrero, Oaxaca, es vasto. Falta lo más elemental. Por ejemplo, en primer lugar, pues las carreteras, que prometió el presidente arreglarlas y no las ha arreglado. Ahorita ya se descompusieron. Y las calles que según iban a pavimentar y no ha llegado aquí. Y después la otra es una farmacia que esté ahora sí las 24 horas abierta. Les digo que hay muchas. Nada más es una. Hay muchas necesidades. No hay trabajo para las señoras, o sea, para nosotras no hay trabajo. Hay trabajo para los señores, pero para nosotras no. Como mujeres no tenemos trabajo cada año. Pero como nosotros pues ahora sí somos indígenas, pues trabajamos en lo que podemos. Son muchos que no caben en la escuela. A veces pues unas mamás ni los mandan a la escuela porque no les alcanza el dinero. Tenemos agua, pero no está tan bien, porque a veces igual, a veces hay y a veces no. De luz, pues por lo mismo, a veces llega caro el recibo y a veces no. Pues, le digo que no nos alcanza el dinero para pagar, a veces no pagamos el recibo. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, más del 75% de las personas hablantes de lenguas indígenas en México son pobres.
pobres señoras, pues ahí andan cosiendo sus camisas, haciendo sus fajitas, rebozos, todo eso andan haciendo para tener, para comer. Y luego donde tienen hartos niños, no se dan abasto. Luego sus señores se van a trabajar lejos y vienen hasta de cada mes, cada 2 meses. Y no tienen dinero también, salen lejos, luego si Dios les da licencia regresan y si no, se quedan por ahí a medio camino y es triste. No tenemos, sí, no tenemos dinero, no tenemos nada. Entonces sí sufrimos mucho a veces. Si a las muchachas indígenas las agobia un presente que limita su esperanza, el pasado y sus atavismos causa una sistemática reproducción de prácticas como el machismo, del que las mujeres indígenas son víctimas. Pues aquí lo que pasa es que a veces las mujeres salen maltratadas por los hombres. A veces los hombres toman y les pegan mucho a las mujeres y a veces aunque no toman de juicio y lo hacen, les llegan a golpear, o sea, con cosa de nada. La vida política de Santana Tzacuala está regida por los usos y costumbres. Los delegados tienen la palabra y hablan de las necesidades de su pueblo. Nosotros queremos un puente para que venga mucha gente que ve. No tenemos recursos así para nosotros que podemos hacer, es imposible. Ahora nosotros queremos que nos ayude para un puente, para la gente que viene a ver la presa o a pasearse, que pasen ese puente. El problema tenemos de todos los caminos que están muy feos y lo que pasa que aquí cuando se pone muy feo, mes de julio, tiempo de aguas, todo, ya ni puede uno entrar en partes. Y más que nada la carretera, queremos la pavimentación de carretera, todo eso. Y muchas cosas que hace falta. Porque aquí lo que padecemos de doctores, clínica, medicamento. Para los abuelitos no hay suficiente, pues sí, medicina, atención a los niños que se enferman cada rato. Y es lo que pedimos que nos ayude. Que nos llegue el alimento, pues sí, las despensas a las familias que de verdad lo necesiten. Según el censo 2010, más del 73% de la población con menor índice de desarrollo humano es indígena. Entre ellos, los últimos de la fila son quienes viven con alguna discapacidad. En el mercado de Acasochitlán, Nazaria Santos hace por la vida. Se levanta, hace el desayuno. También se apura, se tiene que apurar porque tiene que preparar toda la comida para los de la familia. Nazaria viene de la Sierra Norte de Puebla, de Naupan, donde la Iglesia Católica asiste a algunos, de quienes por ser personas con discapacidad resienten con mayor fuerza las condiciones de exclusión de los indígenas. Que me agarró calentora y nada más, por lo perdí del cuerpo ya no puedo moverme. ¿Lo atendió un doctor esa vez? No, fíjese que no. ¿Y por qué no lo atendió un doctor? Es una pregunta muy tonta, pero... Pues sí, pero no, como no, aquí no, pues no había nada de doctores. Pues es difícil, yo digo, porque de lo mismo de que él no tiene trabajo seguro. Nomás a veces trabaja 2 o 3 días a la semana, cuando hay trabajo, y cuando no, pues ni modo, porque nosotros no hay trabajo aquí. Y él no ha salido en otras partes a trabajar, de lo mismo por los niños. Él se va unos días y llega todos enfermos. Entonces, ¿de qué sirve? Mejor no va. Bueno, la mamá no está capacitada para cuidar al niño porque no ve bien. Y aparte de que se le enfermaba mucho y vivían acá en la comunidad donde vivo, que no tenían luz, agua. Y ya ve que para niños, de bebés y niños de su edad, pues no están las condiciones. Yo ahí vivo cerca y yo, pues gracias a Dios, no tengo mucho, pero y pues pasábamos por ahí y los veíamos. Le digo, préstame a tu niño, porque se les enfermaba muy seguido. Porque aunque ellos tengan una discapacidad, siento que si ellos tuvieran el apoyo necesario, podrían valerse por sí mismos con las propias capacidades que tienen. El olvido histórico, la discriminación sufrida por los pueblos indígenas en la realidad de la vida cotidiana, de las comunidades de la geografía humana del color de la tierra, significa la negación al acceso de bienes y servicios públicos, la violación a los derechos fundamentales de una vida digna. Pero a Nazaria Santos no se le acaba la sonrisa. Cada domingo en el mercado de Acasochitlán hace por la vida.
También, gracias. Gracias. Nos encontramos aquí en la presa de Santana Zacuala, en este imponente paisaje, un paisaje de veras muy, muy grato. Está con nosotros Olga Montúfar de la organización Paso a Paso. Olga, de verdad que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Y sobre todo, Olga, hay una realidad que nos preocupa mucho y que ahora hemos documentado, esta violación de los derechos fundamentales a las personas de origen indígena en esta región. Yo te quiero preguntar, Olga, ¿cuál es la situación en que se encuentran los pueblos indígenas de la región Otomí, Tepehua, Náhuatl? Bueno, Víctor, antes quiero agradecerte esta entrevista, agradecerte pues prácticamente que hayas venido, ¿verdad? Que haya venido todo el equipo a hacer este recorrido, de conocer de viva voz estas experiencias que las personas han podido plasmar y que te han mencionado. Efectivamente, como comentas, hay bastantes, un número importante de discriminación, de derechos violados, porque efectivamente las comunidades indígenas por naturaleza han sido invisibles para el gobierno, invisibles para el resto de la sociedad. Históricamente esta invisibilidad la han ganado desde que ellos o nuestros ancestros viajaron a zonas lejanas para que efectivamente pudieran cubrirse de esa invasión, principalmente de los españoles, que querían meterles costumbres diferentes a sus gobiernos autónomos que tenían. Entonces, pues obviamente podemos estar hablando de que existe una violación hasta en sus propios usos y costumbres. Hay una realidad que puede considerarse discriminación extrema. ¿Qué casos, Olga, qué tristes anécdotas puede haber en relación a esta discriminación extrema de las personas que tienen un origen indígena? Mira, pues yo creo que principalmente las discriminaciones justo por el tipo de lengua que hablamos, esta forma de podernos comunicar, de decir lo que nosotros sentimos en la manera correcta que la sociedad externa quisiera entender. Entonces, por eso precisamente varias personas de comunidades indígenas se encuentran con procesos legales en las cárceles, porque efectivamente no hay un perito traductor que pueda hablar, traducir lo que ellos quisieran expresar. Y pues al final del camino terminan siendo procesados injustamente. Eso podríamos hablarse de por parte de los varones principalmente, pero también en el caso, por ejemplo, de las mujeres, son personas que son totalmente sometidas, tanto en sus comunidades como en sus familias, incluso al momento que ellas salen a buscar aspiraciones al exterior precisamente de sus comunidades. Entonces, yo comentaba en algún momento, ven en la necesidad de cambiar incluso su mismo aspecto físico para ser aceptadas y regresan a su comunidad y entonces después rechazan esta comunidad. Entonces ellas mismas empiezan a entrar en esta violación de derechos ante su propia raza, niegan ser o negamos ser lo que realmente somos. Es así, y de pronto estos son casos de lo que podríamos considerar discriminación extrema, pero hay muchos casos de discriminación cotidiana que se remiten a prácticas sociales que todos de una manera o de otra realizamos y participamos en ella. ¿Qué ocurre con esto que puede considerarse la discriminación en la vida cotidiana, sobre todo de las mujeres indígenas? Olga? Así es. Pues mira, Víctor, ese es un tema durísimo y duro y sobre todo que no ha sido atendido específicamente, porque efectivamente las personas que son de alguna raza étnica asumen como la discriminación como parte de esa condición, tanto para la persona indígena como a las personas con discapacidad, como que ya lo traemos como un tatuaje en la piel y creemos que eso es parte de lo que nosotros tenemos que vivir por ser de una comunidad indígena. Entonces sí hay que despertar estas conciencias de las personas y, como bien lo dices, sobre todo de la mujer, porque la voz de la mujer es pocas veces escuchada cuando precisamente es ella quien lleva el control precisamente, por ejemplo, de los hogares. Hoy día vemos ya mujeres que producen, por ejemplo, sus fajas o que a lo mejor hacen alguna artesanía. Sin embargo, aunque ella lleva un sustento a su hogar, a veces no es considerado. Y hay otro hecho que tampoco podemos negar, existe una discriminación institucional. Claro que sí, Víctor, y sí es
notorio, te comentaba que las dependencias efectivamente no han nacido con el carácter de derechos humanos, han nacido con otra visión, y justo precisamente los programas no son aplicables precisamente hacia las comunidades indígenas. Entonces, obviamente, por tanto, las personas de los pueblos no pueden participar en ellas, y vemos que pues no se aplican cuando deberían de ser estas para los más pobres. ¿Cuáles serían los derechos fundamentales que habría que reivindicar de los pueblos indígenas? Bueno, Víctor, yo considero, sin equivocarme, que el principal es lograr que ellos vuelvan a su autonomía. Esa autonomía que, repito, los hacía fuertes, los hacía poderosos, y que efectivamente evitaba, por ejemplo, las situaciones que hoy tenemos en día. Ya tenemos personas de las comunidades indígenas que roban, que secuestran, y seguramente si estos pueblos tuvieran esa autonomía pudieran aplicar precisamente sus usos y costumbres para evitar esta situación. Sería contradictorio lo que te voy a comentar, pero es cierto, los derechos humanos han hecho un papel fundamental para que nosotros pierdamos esa autonomía. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué esto, Olga? No entiendo muy bien la relación. Porque en este caso, por ejemplo, se defiende supuestamente los derechos humanos de los pueblos indígenas, y en esta razón, por ejemplo, si alguna persona no llega a cumplir algún pago por alguna faena que le haya faltado, él puede ir como quejoso hacia la Comisión de Derechos Humanos, y esto afecta precisamente este trabajo que los delegados hacen de carácter honorífico, que es precisamente representar la voz de una comunidad. Claro, son un orden jurídico de alguna manera impuesto, y un orden natural de convivencia que correspondería a los hechos y costumbres, Olga. Así es correcto. Así es, y eso afecta principalmente, repito, a la estructura original de los pueblos indígenas. Olga, pues te queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado en este recorrido, tu presencia en este programa y el trabajo que realizas en la organización Paso a Paso. Bueno, vamos a continuar con la siguiente historia de este programa, Indígenas en la Selva del Asfalto. Los indígenas del asfalto, quienes habitan en la Ciudad de México, muchas veces sufren la negación, que los asimila al paisaje urbano, o lo que resulta peor, la estigmatización. Un crucero en la ciudad, la calle de Monterrey y avenida Chapultepec, los limpiaparabrisas, muchos de ellos jóvenes indígenas. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Bien, limpiando parabrisas. Limpiando parabrisas. Oye, ¿está duro? Sí, poquito. ¿Por qué está duro? Porque pues caminas y tienes que caminar de los dos lados, ¿va? Moviéndote para allá y para acá. ¿Qué tal se porta la gente? Salve, hay unas que te dicen de groserías. La estigmatización significa en la calle criminalizar al joven, peor si es indígena. Pues nos agarraron y pues subieron a uno de mis hermanos y lo culparon de robo, nomás por ser de la vecindad y vestía de color rojo, pues lo acusaron, va. Pues ahora pues está allá adentro chingándose, pues casi ya lleva un mes allá adentro. Pues es que nos están parando a cada rato, todas las noches. Y si no nos dejamos bascular, nos suben y nos llevan al juez cívico. Pues se los llevan a golpes luego. Y pues hay veces que luego se los llevan por nada. Por ejemplo, ahora su hermano de Miguel, pues se lo llevaron por nada. Pues estaba ahí y llegaron y se lo subieron. Y lo acusaron de robo. Estos jóvenes suelen convertirse en chivos expiatorios. Siempre hacen falta culpables y se sabe dónde encontrarlos. Pues 2 veces ya me llevaron al reclusorio por nada. ¿De qué te acusaban? ¿Cómo estuvo el asunto? La primera vez me acusaron por robo, en pandillerismo, pero me agarraron solo caminando y me agarraron y me detuvieron y me llevaron al reclusorio. Estuve 2 meses y salí absuelto. Y apenas tiene poco me agarraron otra vez por riña, igual me acusaron por robo. Y otra vez fui a dar hasta el reclusorio. La discriminación asume los más diversos rostros, como el de la limpieza social. Se les criminaliza como robo en pandilla, como robo agraviado con violencia. Cuando no les encuentran nada, eso es completamente atentar contra sus derechos. No les encuentran el arma, no les encuentran el objeto que supuestamente se robaron. No, las personas no los identifican claramente que son ellos.
simplemente es como decir, bueno, pues incluso hay como unas experiencias, ¿no?, de diferentes chavos donde dicen, ¿tú eres de ahí de la vecindad? Sí, yo vivo ahí donde viven los demás. Bueno, entonces súbete porque eres sospechoso. En la zona metropolitana de la Ciudad de México viven más de 1 millón de personas de origen indígena. Cuando ellos llegan a la Ciudad de México, las situaciones a las que se van a incorporar es a condiciones de exclusión, hacinados en terrenos que son terrenos abandonados, en predios que faltan toda una serie de servicios básicos de salud. La presencia de los indígenas en la Ciudad de México es tan vieja como su historia. Hoy, 1 de cada 3 indígenas viven en centros urbanos. Más de 1 millón de indígenas viven en la zona metropolitana del Distrito Federal, uno de los conglomerados urbanos más grandes del mundo. El Índice de Desarrollo Humano Municipal en México, documento elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bien podría ser considerado un tratado sobre la desigualdad. En nuestro país, conviven polos opuestos de calidad de vida, realidades tan distintas en cuanto a salud, educación y empleo, como las de África subsahariana y las de Nueva York, todo en un mismo territorio. Los 20 municipios con menor desarrollo humano, donde la esperanza de vida se reduce, la matriculación escolar es más baja, donde existen menores satisfactores para la demanda de salud, se ubican en Chiapas y Oaxaca. Los municipios de menor índice en cuanto al desarrollo de salud están en Chihuahua. Donde hay menos oportunidades de educación es en Guerrero y en Oaxaca. En el estado de Oaxaca es donde se encuentran los municipios con menor índice de ingresos. Un dato que resulta revelador: los más pobres en este país son mujeres indígenas. De acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el INEGI, 73.3% de la población de los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano del país es hablante de alguna lengua indígena. Más allá de la apremiante realidad de la sobrevivencia, de los estereotipos de toda índole, la cultura de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, persiste y se mezcla en un afortunado mestizaje. Juan Gregorio Regino reivindica su realidad de escritor bilingüe. Es fundamental, digamos, que la sociedad pueda darse cuenta de que los escritores llamados indígenas, pues tenemos esta tradición, que tenemos este potencial que nos da el hecho de ser bilingües desde pequeños, ¿no? El hecho de que nos manejamos en contextos interculturales, en contextos de multilingüismo. Entonces eso nos da elementos, nos apropiamos, nos formamos en la diversidad, nos formamos en un contexto donde estamos abiertos, digamos, ¿no?, a otras lenguas, a otras culturas, a otras expresiones, a otras nociones de belleza, de perfección, de creación. Digo, el hecho de tener 2 lenguas implica también tener 2 identidades, 2 tradiciones, 2 mundos, ¿no? 2 códigos diferentes para crear, para construir, para tratar de expresar las ideas, tratar de expresar los sentimientos, tratar de expresar las realidades que se viven en un contexto determinado. Bea nga sundi, hetsa fati ho nga sundi, hetsa kisha nga tua, teye he yani shicha shimo no shikanda. Tsabe he ko ki ini nga sundi, kushitsa fati ho na, shitsabu ko na, shitsa ho na. Mote bea nga sundi, mote bea na shi, mote bea ben jong. Ngatandiwani siene, ngasi ho na. Nga tandiwang tingo boho ne, nga taachion ne, nga te vea ja, nga te vea tsui, nga te vea diho, nga te vea tanangi, nga te vea nasho, nga te vea nishtin, nga te vea nyon, nga te vea sa, nga te vea kauya, nga te vea jo,
ngatevea inimana ngatandiwa kione ngatandiwa ngitiena kushikama chikona kushikama yivina shiskishana ngotha kushiskona nyanga tihi nyanga nyu nyanga tika nyanga tiki kushikama chikona. La oralitura es una tradición ancestral que nuestros pueblos han venido cultivando, creando, y eso es lo que ha permitido que exista actualmente una literatura oral, o lo que también se le ha llamado el arte de la palabra. Es, creo, fundamental, y en este contexto de diversidad y de multiculturalidad, dar cabida, digamos, a estos conceptos, ¿no? En el ámbito de la creación literaria creo que es fundamental que la oralitura esté como un tema a la par de la literatura. Bueno, lo que pasa es que seguimos siendo un país colonial y nos manejamos con formas coloniales nuestras políticas siguen siendo coloniales y seguimos viendo al indígena pues de manera paternalista, ¿no? Creo que esa es una política que el gobierno instrumentó y que ha hecho mucho daño a los pueblos. Las personas de origen indígena en México han sido reducidas en muchas ocasiones a piezas de museo. En otras han sido convertidas en un dudoso elemento de la reivindicación de una confusa identidad. Pero lo cierto es que hoy millones de mexicanos viven en condiciones de extrema pobreza, de marginación y de discriminación. Chiki maishiyanzoa, kisra nasra, mangahina kotsa, hetsa yoho, mohno, meheria, kwikotsavi, kaingatani kama kinanga kostira.